Acompáñenme, por favor, para dar lectura a esta parte de las Escrituras. Efesios 4, versos 11 al 13. Así está escrito. Y Él mismo, Dios, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de, con la meta de, con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Notaron la frase? Hasta que todos lleguemos. Esta es la frase que quise seleccionar para el título del tema que estoy compartiendo con ustedes el día de hoy. Prestemos atención especial a lo que se expresa, hasta que todos lleguemos. La Nueva Traducción Viviente nos permite entender con un poco más de claridad, de acuerdo al lenguaje de nuestra época, lo que en realidad quiso expresar el autor bíblico, el apóstol Pablo. Voy a darle lectura en la Nueva Traducción Viviente a la misma porción que acabo de leer. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. ¿Te parece muy claro lo que acabamos de ustedes de escuchar y yo de leer? Así que, amadas y amados, la meta de reunirnos debe ser clara para cada uno de los que integramos en esta época el cuerpo de Cristo. Necesitamos tener un concepto claro. ¿Por qué me levanté esta mañana? ¿Por qué me metí a bañar? ¿Por qué me arreglé? ¿Por qué vengo a la reunión de la iglesia? ¿Cuál es la onda? ¿Cuál es la idea? Necesitamos tener clara la meta. Y si me permiten, lo voy a expresar de esta manera. La reunión de la iglesia tiene como meta el poder atraer a las personas a reconciliarse con Dios por medio de Cristo. Y una vez que estén estas personas reconciliadas con Dios, deben iniciar un proceso de formación para convertirnos en hijos maduros al servicio de Dios y al avance de su reino en esta tierra. Necesito repetir esto. ¿Para qué nos reunimos? La reunión de la iglesia tiene esta doble finalidad. Primero, ser un instrumento que Dios pueda utilizar para provocar a las personas a reconciliarse con Dios por medio del evangelio que se predica en nuestras reuniones. Pero una vez que esas personas se reconcilian con Dios y comienzan a tener comunión con el Padre por medio de Cristo, ahora la iglesia tiene una segunda encomienda. Es meter a toda esa gente que ya respondió al llamado de Dios a un proceso de formación hasta que todos lleguemos a una madurez óptima. Es decir, hasta que todos nosotros lleguemos a ser personas maduras para servir a Dios y para los propósitos del avance de su reino en esta tierra. Cuando nosotros entendemos esto, que de lo que se trata al reunirnos es precisamente alcanzar ese nivel de madurez, entonces todos los que nos decimos hijos de Dios debemos comprender que esa debe ser la meta de cada creyente nacido de nuevo, y desde luego debe ser el objetivo detrás de todas las reuniones que realizamos. ¿Para qué las reuniones de damas? ¿Para qué las reuniones de caballeros? ¿Para qué las de los jóvenes? ¿Para qué todas esas reuniones? Aparte de las reuniones públicas que tenemos como el día de hoy aquí en estas instalaciones. Porque se trata de provocarnos a la madurez. Se trata de que entendamos que todo lo que nos sucede tiene un diseño para alcanzar
el nivel óptimo de madurez. Así que el verso 13 de este pasaje que utilizo hoy como fundamento de mi mensaje nos comunica 4 razones poderosas por las que vale la pena reunirnos como iglesia. Quiero compartírselas a continuación. Número 1, nos reunimos para. La primera frase del versículo 13 expresa lo siguiente: que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Me ayuda, por favor? ¿Puede decir conmigo que lleguemos a la unidad de la fe? Dígalo conmigo, que lleguemos a la unidad de la fe. Esta frase, en la otra versión, en la Nueva Traducción Viviente, sería que alcancemos tal unidad de nuestra fe. ¿Sí? Son las 2 expresiones en estas 2 traducciones. Pero, ¿qué significa esta expresión? ¿Qué significa que lleguemos o que alcancemos la unidad de la fe? Bueno, dejemos que el mismo apóstol nos lo aclare. Vamos a 1 de Corintios 1:10, otra de las cartas del apóstol Pablo, donde toca el tema, pero nos permite darnos cuenta de lo que significa la expresión hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. 1 de Corintios 1:10, escribe el apóstol Pablo: les ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa, y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Este es un gran reto para nuestra generación. En nuestros días es tan fácil hablar cosas diferentes, es tan fácil separarnos de los demás creyentes y es increíblemente fácil dividirnos. Escúcheme, por favor, no se alarme, escuche la explicación. ¿A qué me refiero cuando digo que es tan fácil dividirnos? Es que hoy en día hay tantas ideas y tantas opiniones alrededor de nosotros. Somos, como ya lo he expresado en otro contexto, generaciones donde abunda la información, pero donde hay muy poca reflexión. Hay tantas cosas para escuchar, hay tantas cosas, tantas opiniones, tantos puntos de vista, que sin darnos cuenta, de pronto, voy a usar esta frase un poco exagerada, nos casamos con una idea y entonces comenzamos nosotros a tener cierto pensamiento y poco a poco nos vamos aislando de los demás porque comenzamos a considerar que nosotros sabemos un poco más que los otros o que los otros saben menos que nosotros, y ahí comienza a gestarse una especie de división. Cuando uso la palabra división es porque debido a que hay tantas cosas, tanta información alrededor de nosotros, puede llegar un momento, y si me regala su atención tal vez pueda yo aclarar este concepto, puede llegar un momento en que podemos estar reunidos en el mismo edificio y a la vez estar tan divididos en nuestras ideas, en nuestro enfoque de las cosas. Podemos estar aquí, podemos estar reunidos, pero unos piensan una cosa, otros piensan otra cosa. Lo que yo estoy diciendo ahora mismo, algunos de ustedes lo interpretan como, wow, qué sabiduría, y otros dicen, eso ya lo sabía. Esto es así. Desafortunadamente, el reto que tenemos como congregación es precisamente que lleguemos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Es decir, la unidad de la fe a la que Pablo se refiere está definida aquí en 1 de Corintios 1:10, cuando dice que hablemos todos una misma cosa, que estemos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Independientemente de que haya muchas opiniones alrededor, yo formo parte de una congregación y aquí la voz que nos va direccionando dice esto: vamos hacia allá, vamos hacia allá. Eso no quiere decir que seamos sordos o que ignoremos lo que se está diciendo, pero que eso que se está diciendo lo incorporemos a nuestra experiencia, lo compartamos. Este entonces es un gran reto en nuestra generación. La única forma, regáleme su atención, la única forma en que la iglesia pueda proyectar una madurez corporativa ante la sociedad, la única forma en que la iglesia puede provocar que la sociedad nos vea con respeto. Vamos a ser honestos, regáleme su atención aquí conmigo, seamos honestos. ¿Cómo está el concepto de la iglesia en nuestra sociedad moderna? ¿Nos admiran o nos menosprecian?
¿Nos toman en cuenta o nos ignoran? ¿Nos consultan o de plano no quieren saber nada de nosotros? ¿Por qué están las cosas así? ¿Sabe cuál es una de las cuestiones que argumentan las personas que menosprecian a la iglesia? Si ellos no se pueden poner de acuerdo, si ellos piensan tan diverso, ¿para qué los consultamos? Pregúntale a un pastor y te va a decir una cosa, pregúntale al otro y te va a decir otra, pregúntale al otro y te va a decir otra cosa. Y por favor regáleme su atención, aquí hay un reto mayúsculo. ¿Por qué? Porque la única forma en que la iglesia pueda cambiar ese concepto es que llegue a proyectarse ante la sociedad como una iglesia madura, como una iglesia que tiene o que ha alcanzado un nivel óptimo de madurez. Pero aquí hay un problema, La única forma en que la iglesia pueda proyectar madurez corporativa es que se pueda alcanzar la madurez individual. No hay forma de que la iglesia se exprese como cuerpo con madurez si los que la integramos no hemos alcanzado tal madurez. ¿Me hago entender? Este es el primer propósito de reunirnos, hasta que todos lleguemos a la unidad del criterio. No quiere decir que no nos podamos abrir a otras ideas, pero que vayamos avanzando como congregación madura, a fin de que podamos tener una expresión corporativa, de lo que Cristo está haciendo en nuestra vida. Si yo creo que solo Cristo salva y alguien aquí de los reunidos cree que hay otras alternativas, cuando nos pregunten a usted o a mí, entonces nos vamos a mostrar como divididos y la gente dirá: ¿a quién le creo? No hay posibilidades de proyectarnos como iglesia madura en Cristo si cada uno de los que integramos la iglesia no estamos alcanzando la madurez óptima. Y la madurez óptima tiene que ver precisamente con incorporar conceptos, escucharlos, recibirlos, pero incorporarlos a la experiencia formativa que estamos llevando en Cristo el Señor. En este sentido, la reunión de la iglesia puede ayudarnos a ir unificando criterios y a ir avanzando en una misma dirección hasta que lleguemos a estar perfectamente unidos en una mente y en un mismo parecer. Hay una segunda expresión dentro de este versículo 13 que nos comunica la segunda razón por que la iglesia se reúne. Nos reunimos también para, segundo lugar, crecer en el conocimiento del Hijo de Dios. Dice el apóstol Pablo, el autor bíblico, que hasta que todos lleguemos, 1, a la unidad de la fe, y 2, al conocimiento del Hijo de Dios, para que Cristo nos sea revelado y nuestro entendimiento de todo lo que el Padre nos ha entregado en Él, pues esa es nuestra herencia. La iglesia se reúne para exaltar a Jesucristo, pero ojalá que me haga entender, exaltar a Cristo va más allá de cantarle. Exaltar a Cristo no tiene que ver nada más con levantar las manos. Entonces, ¿qué es exaltar a Cristo? Es entender todo lo que el Padre nos ha entregado por medio de Él e incorporarlo a nuestra vida. Eso es realmente exaltar a Cristo. A ver si lo logro expresar de una manera más clara con esto. Imagine una persona que viene a la reunión, que canta, que levanta las manos, que llora, pero que cuando sale de la reunión hace las cosas como cualquier otra persona que no tiene a Cristo. Le hago una pregunta: ¿dónde realmente se exalta a Cristo? No se exalta en la reunión. En la reunión se expresan, se manifiestan expresiones de exaltación a Él, pero la verdad es que se exalta a Cristo cuando respondemos de manera correcta ante los diferentes retos que enfrentamos en la vida. Entonces, cuando nosotros entendemos que Cristo es nuestra herencia, como lo veíamos este miércoles, quienes asistieron a la reunión el miércoles recordarán estos versículos. Colosenses 1:12, dice el apóstol Pablo: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Analizábamos estas tres palabras: aptos, participar y herencia. Dios nos ha hecho aptos
para poder ser partícipes de una herencia maravillosa. ¿Cuál es esa herencia? Es Cristo en nosotros. El versículo 18 dice, y Él, hablando de Cristo, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Este miércoles decíamos, compartía con quienes asistieron a esta reunión, que el Padre quiere hacer a su Hijo preeminente en nuestra vida. Y la única manera en que Cristo sea preeminente en nuestra vida es que crezcamos en el conocimiento del Hijo de Dios. Si no crecemos en el conocimiento del Hijo de Dios, entonces me temo que nos estamos reuniendo en vano. ¿Para qué nos reunimos? Para crecer en el conocimiento del Hijo de Dios. Esto es delicado. No nos reunimos solo para hacer ciertas actividades. Nos reunimos para provocarnos unos a otros a que crezca nuestro entendimiento del conocimiento del Hijo de Dios. Si al reunirnos nuestra motivación principal es venir a conocer más a Cristo y entender mejor la vida que el Padre nos ha concedido vivir en Él, estaremos enfocando de una manera correcta la razón principal de una reunión de creyentes. Me perdona, va a sonar extraño, va a parecer que estoy atacando a algo o a alguien. No lo hago con esa intención. Usted sígame en el contexto de lo que digo. Usted y yo no nos reunimos para que Dios nos dé un milagro. Usted y yo nos reunimos para crecer en el conocimiento del Hijo de Dios. Cuando crecemos en el conocimiento del Hijo de Dios, los milagros son lo más sencillo que puede suceder en nuestra vida. ¿Por qué? Porque si nos reunimos en torno a recibir algo, estamos equivocando el enfoque de la reunión. La reunión no es para recibir algo, la reunión es para crecer en el conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, ¿para qué se reúne la iglesia? 1, alcanzar la unidad de la fe. 2, crecer en el conocimiento del Hijo de Dios. Hay una tercera expresión que utiliza el autor de la carta. Y con esta tercera expresión les doy el tercer elemento. Nos reunimos también para, hasta que todos lleguemos, 1, a la unidad de la fe, 2, al conocimiento del Hijo de Dios, 3, hasta que lleguemos a ser un varón perfecto. El tercer elemento que inspira la reunión de los creyentes en Cristo a reunirse es precisamente alcanzar la estatura de un varón perfecto. ¿Qué quiere decir un varón perfecto? Y sobre todo las damas pueden sentirse un poquito agraviadas y decir, ¿qué? ¿Yo me voy a convertir en un varón perfecto? Zafo, es lo que menos quiero. Bueno, déjeme explicarle. Por eso las dos versiones que leí, porque en la Reina Valera 60 dice un varón perfecto. Pero ¿qué nos explica la Nueva Traducción Viviente? Dice, hasta que todos lleguemos a ser maduros en el Señor. ¿Qué es un varón perfecto? Es un hijo maduro. Eso es. La expresión un varón perfecto, una mujer perfecta, se refiere a la madurez que podemos alcanzar en Cristo. Y aquí les voy a pedir por favor que me regalen su atención, porque lo que voy a decir va a ser un poquito complicado de entender. Para que por medio de la comunión de unos con otros, del testimonio, de experiencias que nuestros hermanos están viviendo, a través de la predicación que nos instruye, nuestro nivel de madurez sea desafiado a crecer, a expandirse, a alcanzar los niveles óptimos de desarrollo. Y en este sentido, iglesia, es necesario comprender que incluso hasta los conflictos, los disgustos, las decepciones que experimentamos al relacionarnos con otras personas, todo eso puede contribuir para que lleguemos a alcanzar un nivel de madurez óptimo. ¿Cómo? ¿Está usted diciendo que Dios puede utilizar el conflicto que tuve con mi primo, con mi tío? Sí, Dios lo puede utilizar, porque si tú vences eso, tu nivel de madurez va a crecer. Si eso no te puede destruir, tú vas a crecer en Cristo. En este sentido, es necesario entender que esto puede sonarnos extraño, pero es una realidad, que cuando lo que nos mueve a reunirnos está correctamente ubicado, hasta estas cosas desagradables son un reto para desarrollar nuestra madurez espiritual. Permítanme decirlo con claridad.
me voy a poner como ejemplo. En mi experiencia personal he aprendido mucho más de las cosas desagradables que he vivido con las personas que han integrado las congregaciones que a través del tiempo he formado parte, que las cosas lindas que me han sucedido. Amadas, amados, mi esposa y yo comenzamos siendo pastores en Reynosa, Tamaulipas. De Reynosa, Tamaulipas vinimos a Monterrey para pastorear una segunda congregación y ahí salimos para establecer ministerios Fuego, Vino y Aceite para las Naciones. Hoy en día Desarrollo Integral Trasciende. Estas han sido las congregaciones de las que yo he formado parte. Si ustedes me preguntan cuántas broncas, cuántas dificultades, cuántos malos entendidos tuve en la primera, en la segunda y en la tercera, les hago una enciclopedia, pero a la vez les digo algo y ojalá que me explique. Gracias a Dios por todas esas cosas, porque trajeron a mi vida un mayor nivel de entendimiento, una mayor dependencia de Dios y un entendimiento claro de que se debe amar a Dios a pesar de la gente. Ojalá que me haga entender. Ahora, que si una bronquita, que si un disgusto, que si un chisme, que si una difamación sirvió para poncharte el globito, para alejarte de Dios, entonces me temo que no entendiste el propósito de congregarte como iglesia. Porque es alcanzar la estatura de un varón perfecto, alcanzar la madurez. Y hay una cuarta razón que menciona el autor de la carta en este versículo 13, que justifica la idea de reunirnos. La cuarta expresión es: nos reunimos también para entender quién es nuestro modelo e inspiración en este deseo de alcanzar madurez. Porque dice la Escritura: hasta que alcancemos un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de ¿quién? ¿Me lo puede decir de quién? ¿Quién es el modelo? Usted no quiere ser como el pastor, usted no quiere ser como fulanito, usted no quiere hablar ni predicar como usted. Y yo tenemos un modelo, se llama Cristo. Pablo dice categóricamente: hasta que todos lleguemos, 1, a la unidad de la fe. 2, ¿cuál es la segunda? Crecer en el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cuál es la tercera? Alcanzar la estatura de un varón perfecto. Y cuarto, ese varón perfecto no es el que está al frente hablando. Ese varón perfecto no es el que predica lindo, no es el que ora y la gente se cae. ¿Quién es ese varón perfecto? Esa medida, esa estatura y esa plenitud solamente la tiene Cristo, y Él es nuestro modelo, Él es nuestra inspiración. Es a Él a quien queremos llegar a parecernos y no a ninguno de sus achichincles. ¿Quiere dar ese aplauso? Déselo a Él, exalte el nombre de Él. Al crecer en el conocimiento del Hijo de Dios, encontramos nuestro modelo e inspiración para seguir creciendo. Su ejemplo, su carácter, su determinación a cumplir la asignación que se le dio en esta tierra, su calidad de vida, son elementos que van más allá de las trivialidades a las que nos enfrentamos en nuestra vida cotidiana. Pablo lo tenía muy claro. Pablo lo expresó en otra de sus cartas cuando le escribió a los filipenses. En el capítulo 3 y verso 8 de esta carta les dijo: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Cuando Pablo expresó en una de sus cartas y dijo: hermanos, no que ya lo haya alcanzado, no que ya sea perfecto, eso era lo que él tenía en mente. Lo que tenía en mente no era una excusa para cometer errores, sino cuando él hablaba de que no lo había alcanzado, es porque ¿quién de nosotros no es retado y desafiado cuando piensa que el modelo es el Señor Jesucristo? Si Él es el modelo, entonces yo quiero congregarme para aprender de Él. Entonces yo quiero congregarme incluso a pesar de las dificultades, a pesar de las controversias, a pesar de las decepciones que a veces enfrento con la gente con la que me rodeo. Sin embargo, mi modelo lo tengo claro, es el Señor Jesucristo, y a Él toda gloria y toda honra en la iglesia por los siglos de los siglos. Alguien ayúdeme a darle un aplauso de alabanza a Él.
Así que, familia, gracias a Dios hoy tenemos el privilegio de poder participar de reuniones públicas. Hoy tenemos el privilegio de poder practicar nuestra fe sin que alguien nos lo pueda impedir. Gracias a Dios, en nuestro país hay libertad religiosa. Alguien puede levantar su mano derecha y decir, gracias a Dios, que en México hay libertad religiosa. Si nos queremos reunir en casas es porque nosotros queremos, no porque alguien nos obligue a hacerlo o porque tengamos que escondernos. ¿No creen que es un privilegio? Bien, iglesia, entonces aprovechemos esta libertad, enfoquémonos correctamente y aprendamos a hacer reuniones con un claro propósito de avance y desarrollo en Cristo Jesús. ¿Para qué te reúnes? Me voy a seguir reuniendo, ayúdeme. Alguien ahí tome la iniciativa, voltee con alguien que tiene ahí cerca, voltee y dígale, ¿por qué te reúnes con la iglesia? Y puesto que el otro no tomó la iniciativa, ahora el otro responda y diga, me voy a seguir reuniendo. Vamos, respóndale, dígale, me voy a seguir reuniendo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, cuando yo sea un varón perfecto, a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. Y por favor, este segundo dígale al primero, ¿algún problema con eso? Por eso me reúno. Sí, pero es que hay muchos problemas. Ajá, sí los hay. Hay gente que no se comporta a la altura. Sí, son bebés, están comenzando. Ya tienen 40 años, siguen siendo bebés. No han entendido de qué se trata el asunto. Creen que de lo que se trata es ir a la reunión y ahí cantar unas cuantas, llorar un rato, pero no han entendido que es un proceso de formación para alcanzar la madurez en Cristo el Señor. Reciba esta palabra, porque esta palabra es formativa para usted.